Hola, hola, hoy vamos a estar aprendiendo a configurar qué es VLANs y enlaces troncales. Tenemos una topología bastante sencilla donde solo vemos que hay tres switches, algunas computadoras y en este caso solamente vamos a crear dos VLANs. Va a existir lo que es la VLAN de color amarillo y la VLAN de color celeste. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan este tipo de topología? Ir a crear estas VLANs, entonces vamos a ponerles un número porque realmente no están por acá, ¿verdad? ¿Qué número van a tener? Voy a escribirlo acá en el centro, vamos a tener lo que es la VLAN 10, que es la de color amarillo y le vamos a poner ese nombre, name amarillo, y vamos a tener una segunda VLAN que va a ser, qué sé yo, la VLAN 20, name celeste. Esas son las dos que vamos a tener por acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar a cada uno de estos switches a configurar estas VLANs. Ese sería como el paso número uno cuando nos piden configurar VLANs. Lo primero que vamos a hacer es ir a escribir enable configure terminal. El comando para crear VLANs es VLAN. Escribimos VLAN y el número. Vamos a tener a VLAN 10, que voy a correr este cuadrito por acá, VLAN 10, y le vamos a poner de nombre lo que nos indicaron, name amarillo. Luego vamos a crear la siguiente VLAN es celeste y le vamos a poner de nombre celeste. Y listo, eso es todo. Salimos, guardamos y vamos al siguiente switch, el switch número 1. De igual manera lo vamos a mover por acá y vamos a empezar. Enable configure terminal VLAN 10, name amarillo, VLAN 20, name celeste. Y eso sería todo. Salimos, guardamos y vamos al siguiente. ¿Por qué razón todos estos switches tienen que tener creadas estas VLANs? Porque todos ellos van a compartir la información de ellas. Es importante que cada uno de ellos la tenga configurada. Name amarillo y luego VLAN 20, name celeste. Salimos, guardamos y estamos. Ahora sí, ya tenemos creadas todas las VLANs en cada uno de estos switches. Después de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es asignar cada uno de los puertos a esas VLANs. ¿Para qué? Para que la laptop 0 pueda entender que ella pertenece a un grupo en específico. Ella pertenece a la VLAN 10. Que la laptop 1 entienda que ella pertenece a otro grupo distinto, que en este caso sería la VLAN 20, la de color celeste. Y así sucesivamente. ¿Dónde nosotros vamos a asignar esos puertos a estas VLANs o a estos grupos? Nada más en los switches donde tenga conexión con computadoras. ¿Por qué? Porque las computadoras al final son las que van a tener el network, van a tener direccionamiento y por ende ya ellas, después de que pertenezcan a cada uno de esos grupos, van a poder hacer pruebas como un ping de cada uno de los devices que se encuentran en el mismo grupo, en el mismo network. Por esa razón es que nosotros tenemos que indicarles a qué grupo pertenecen ellas. Vamos a empezar con el switch 0, que es uno de los switches que veo que tiene computadoras conectadas. En este caso yo tengo que entrar al switch 0 y ver, por ejemplo, la fase Ethernet a la que está conectada esta laptop. La podemos mover para ver el ID. De hecho, por ahí lo veo, ¿verdad? Es este que se mueve ahí, el fase Ethernet 1. Lo que tenemos que hacer es entrar al switch, específicamente a esa fase Ethernet 1, interface, fase Ethernet 1, y decirle el siguiente comando: switch port mode access, switch port access VLAN 10, porque esa es la VLAN de color amarillo, ¿verdad? Que acá lo tenemos ahí afuera. De esta forma, con estos comandos, es que le indicamos a nuestro switch que esa fase Ethernet que está conectada a laptop 0 va a pertenecer a ese grupo amarillo. Salimos de acá y hacemos exactamente lo mismo con las demás fase Ethernet. Por ejemplo, la laptop 1 la muevo, veo que en este caso la laptop 1 es la fase Ethernet 2. En configuración global escribimos interface fase Ethernet 2, switch port mode access para indicarle que esto es una interfaz de accesos, de data. Luego le escribimos switch port access VLAN 20 para que sepa el grupo al que va a pertenecer, y repetimos exactamente lo mismo para la interfaz fase Ethernet 3. Y acá switch port mode access, switch port access VLAN 10 en ese caso, que es VLAN amarilla. Salimos, guardamos. Y algo súper importante es siempre nosotros verificar si es cierto todos los comandos que acabo de colocar. Si realmente yo asigné, bueno, primero que todo, creé las VLANs y asigné estos puertos a esas VLANs. Entonces el comando para verificar puede ser un show run para ver los comandos que acabamos de hacer, pero en realidad el mejor comando que nos va a servir en esta ocasión para esta configuración es show VLAN brief, porque me va a mostrar una breve información de lo que acabo de configurar. Entonces vean acá, confirmo las dos cosas, que existe tanto, bueno, la VLAN 1, que es la default, no la podemos modificar, eliminar, y luego vemos que existe VLAN 10 amarillo, la que acabamos de crear, y VLAN 20. Aparte de eso, puedo notar que la VLAN 10 tiene asignada la fase Ethernet 01, que es laptop 0, y la fase Ethernet 3, que es laptop 2, que ambas laptops deben de pertenecer a este grupo o a esta VLAN. Y luego la VLAN 20, que es la celeste, que tiene asignada la fase Ethernet 02.
eso comprobamos que lo que acabamos de configurar es correcto. Vamos al siguiente switch que tiene computadoras directamente conectadas, que en este caso es el switch 2, o en mi caso es el switch 2. Entramos a la configuración global, específicamente a esas interfaces, y aquí podemos hacer algo para no tener que ir configurando una por una. Yo puedo ver que la interfaz Fuzzy Ethernet 1 como la Fuzzy Ethernet 3 pertenecen a la VLAN celeste. Interface Range, Fuzzy Ethernet 1, Fuzzy Ethernet 3, damos Enter, y ahora sí, los comandos que yo vaya a colocar de ahora en adelante va a ser para que estas dos interfaces tengan o pertenezcan al mismo grupo. Entonces vamos a escribir switch port mode access, switch port access VLAN 20. Salimos de acá, entramos a la otra interfaz que nos hace falta, interface Fuzzy Ethernet 1, Fuzzy Ethernet 2, y acá escribimos switch port mode access, switch port access VLAN, y en este caso es amarilla, VLAN 10. Salimos, guardamos y vamos a revisar show VLAN brief. Y nos damos cuenta de que tenemos las dos VLANs creadas, que existe tanto VLAN 10 como VLAN 20, amarillo y celeste, y que la Fuzzy Ethernet 2 pertenece a la VLAN amarillo y que la Fuzzy Ethernet 1 y 3 pertenecen a la VLAN 20. Con eso estaríamos con la creación de VLANs y asignación de puertos, que es el último tema que nos quedaría para que ya esta topología nos funcione, para que ya laptop 1 de VLAN celeste haga un ping a la PC 0 de VLAN celeste. En este caso, para que esto sea funcional, nosotros, como tenemos un switch acá en el medio, estos enlaces entre switch o de switch a switch tienen que tener algún comando que les permita pasar tráfico o paquetes con etiquetas. Y cuando hablamos de etiquetas hablamos de este número, de este grupo, VLAN 10, VLAN 20 o algún tipo de VLAN. Entonces nosotros la manera de decirle a esos enlaces o a esos links que nos dejen pasar este tipo de tráfico es escribiéndole un comando como switch por mode trunk o creando el famoso enlace trunk o enlace troncal. Vamos a aprender cómo crearlo. Vamos a entrar al switch 0 y vamos a ver la Fuzzy Ethernet que está directamente con el enlace al switch 1. En nuestro caso, o en este switch 0, sería la Fuzzy Ethernet 4. Configure terminal, entramos a esa Fuzzy Ethernet 4 y le escribimos el siguiente comando: switch port mode trunk. Con solo esto le estamos diciendo a este enlace o a esta Fuzzy Ethernet de switch 0 que nos permita pasar todas las VLANs que lleguen a existir en este switch, pero nosotros por motivos de seguridad no queremos eso. Entonces lo que le vamos a decir con otro comando, con el comando switch port trunk allowed VLAN, vamos a decirle las únicas VLANs que yo hasta el momento le he creado hasta el switch, que fue la 10,20. ¿Por qué razón hacemos esto? Por motivos de seguridad. Entonces acá salimos, guardamos y vamos al siguiente switch. En este caso tenemos que movernos del otro lado del switch, en este caso switch 1, y a la Fuzzy Ethernet 4, ¿verdad? O sea, interfaz que va hacia switch 0, tenemos que hacerle exactamente el mismo comando: interfaz Fuzzy Ethernet 4, switch port mode trunk, acepte tráfico con etiqueta, switch port trunk allowed VLAN, que solamente sea la etiqueta 10,20. Salimos, guardamos. Vamos ahora sí a la otra interfaz, porque vean, nuestro switch, de hecho nosotros siempre vamos a saber cuándo colocar un enlace trunk cuando vemos conexiones entre switch a switch. Siempre que veamos una conexión de switch a switch, en este ejemplo de switch 1 a switch 3 o entre otros switches, si hay más, y vemos que existen VLANs, tenemos que saber que vamos a necesitar que esos enlaces nos acepten este tipo de tráfico con etiqueta. Si no existieran VLANs en esta topología, nosotros no deberíamos de crear un enlace trunk, porque esa es la única función del enlace trunk. Partiendo de eso, nos vamos a necesitar de igual manera que nuestra Fuzzy Ethernet 05 en switch 1 acepte este tipo de tráfico. Entramos nuevamente a configuración global, a la interfaz Fuzzy Ethernet 5 y le vamos a decir exactamente el mismo comando: switch port mode trunk y luego switch port trunk allowed VLAN 10,20. Salimos, guardamos y tenemos que hacer exactamente lo mismo del otro lado de switch 2. La Fuzzy Ethernet que va conectada con el switch 1 de allá arriba es la Fuzzy Ethernet 5, de igual forma. Entramos interface Fuzzy Ethernet 5, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10,20 y con eso estaríamos. En este momento le acabamos de indicar a estos enlaces que nos permitan este tipo de tráfico con etiquetas. ¿Cómo sabemos con qué comando verificamos esto? Bueno, puede ser con un show run, por ejemplo. Podemos escribir acá show run y buscar específicamente a la Fuzzy Ethernet 5 y ver que estén los comandos que acabamos de ingresar. O bien existe otro comando llamado show interface trunk,
y ahí nos damos cuenta cuáles son las interfaces que están en modo trunk. Lo único que tendríamos que hacer para terminar esta práctica sería ir a colocar direccionamiento. Vamos a decir que la VLAN 10 va a tener el network 192.168.10.0, máscara 24, y digamos que la VLAN 20 va a tener la 192.168.20.24. Partiendo de esto, vamos a colocar IPs. Vamos a entrar a laptop 0, ya que sabemos cuál es el direccionamiento que tenemos que colocarle. Pues vamos a ir a IP Configuration y le vamos a poner la 192.168.10.10. Luego acá verificamos la máscara, le tenemos que poner un gateway, pongamos la .1, que sea el gateway de este network. Vamos a asignarle a esta laptop 1, que es de la VLAN celeste, la IP 192.168.20.2. Aquí la 192.168.20.1 va a ser el gateway de ese network. Esta tiene la .10, esta tiene la .2. Pongámosle a esta acá abajo la .5. ¿verdad? Para poder identificarlas, esta va a tener a la 192.168.10.5 porque es de ese network en específico. 192.168.10.1 es el gateway y vamos a colocar la IP a las demás que están por acá, por lo menos para hacer las pruebas. 192.168.20.6, 192.168.20.1 el gateway. Vamos a escribirlo por acá. Esta va a tener la .6, esta otra por acá va a tener la .7 y esta la .8. Rápidamente vamos a terminar de asignar estas IPs. 192.168.10.7, la máscara, el gateway, 192.168.10.1 y vamos con la última computadora. 192.168.20.8. Vamos a colocarle el gateway 192.168.20.1 y listo. Ahora vamos a comprobar que el laptop 0 de VLAN amarillo puede hacer un ping con PC1 que está del otro lado en el switch 2, que igual pertenece a VLAN amarillo. Vamos a escribir ping a la 192.168.10.7, damos enter y ahí vemos el reply from. Eso quiere decir que es successful la conectividad entre ese network de VLAN amarillo y vamos a comprobar que sea lo mismo para la VLAN celeste. Vamos a hacer un ping a PC0 o PC2, por ejemplo. 192.168.20.8 es la IP de PC2 y ahora sí vemos que todo nos está funcionando. De esta manera concluimos el video sobre cómo configurar VLANs, asignación de puertos e inclusive enlaces troncales.